Ok. Así que ustedes mismos tienen que ir viendo en qué tienen más dificultades, como para después que yo les pueda seguir explicando algo. Esto es para todos. Primero D, primero F, ¿sí? Bueno, acá le estaba comentando a Agustín que ya tengo casi todos los trabajos prácticos, me faltan poquitos chicos, espero que hoy estén llegando. Así corrijo todo junto, que es más fácil que corregir por separado. Y algunos estuve mirando, estaban bastante bien. Y vamos a hacer otro trabajito práctico. Hola, buenas tardes Martín, para vos también. Vamos a hacer otro trabajito práctico de movimientos. La fecha es para entregar el 8 de octubre, o sea que tienen tiempo. Tienen 2 fines de semana para hacerlo tranquilos. No quería esperar, ya sé que ustedes entregaron hoy, estarán cansados, pero si espero mucho es como que se olvidan de los temas. Y yo voy a empezar con otro tema y después se les van a empezar a confundir los temas. Entonces prefiero que ustedes lo vayan haciendo a medida que puedan, ¿sí? Y que consulten las dudas que tengan. ¿Estamos? Ya se los mandé. Les cuento, para que lo veamos. Las condiciones más o menos de entrega son las mismas, de aprobación. Son 3 ejercicios, simplemente. Dado un trapecio rectángulo en A, con bases BC y AD, hallar el transformado de la simetría de centro D, compuesta con una simetría axial de eje CD. Esa sería la primera etapa, donde como hicimos el otro día con el ejercicio ese de práctica, ustedes tienen que hacer el dibujo, construir, hacer bien los pasos, ¿sí? Primero hago la simetría. Bueno, ustedes ya saben lo que tienen que hacer primero y después, y qué tienen que tomar en cada lado. Después, en el segundo paso, lo que tienen que hacer es analizo cuál es el movimiento resultante entre el primero y el la tercera figura, y lo justifico. Me dio una traslación porque tengo un vector, me dio una simetría central, acá tengo el centro, me dio una axial, tengo el eje, me dio un giro, tengo un centro y un ángulo. No hay giro, así que bueno, no importa. Y el segundo también es da un triángulo OPQ. ¿Van a ser un isósceles, un equilátero? No, van a ser uno cualquiera. ¿Sí? Y la altura pH que corresponde al lado OQ. Más aclaraciones que eso, imposible. Y hallar el transformado por la simetría, por la traslación de vector pH compuesta por la simetría central de Q. No es muy difícil, y en el segundo punto, obviamente, analizo qué movimiento hay entre las dos figuras, entre el OPQ y el O segunda, P segunda, Q segunda. Y lo tercero que habría que hacer es, entre estos dos dibujitos, ¿sí?, encontrar el movimiento que transforma EFD en E'F'D' y en que transforma RST en R'S'D'. Ustedes analicen lo que sea. Encuentren centro, encuentren eje, encuentren vector, encuentren... Julieta, vos no estás en la lista de los mails, pero a ver, yo el TP que se entregaba hoy lo mandé por mail al grupo que tengo de ustedes de contactos, pero me lo entregaste, Julieta, y lo subí al Facebook. Pero, a ver, me acaba de llegar tu trabajo práctico. Ah, perdón, ¿este que estoy mostrando ahora?
Me parece que lo acabo de subir al Facebook hace como 10 minutos. Sí, sí, estaba en el Facebook. Yo lo vi a este. Por eso, les estoy contando que lo acabo de subir, no es que lo mandé con más anticipación. No, por mail no lo mandé, porque ustedes están casi todos acá en el Facebook. Si alguien quiere que se los mande por mail, me avisa, lo mando, no tengo problema. Pero generalmente a todos los grupos se los mando por acá por el Facebook. Bien, se los mandé... No, de nada. Se los mandé en PDF, si alguien lo quiere en Word me lo pide que lo tengo y se lo envío, pero si van a hacer, digamos que el tercer punto se puede hacer, ustedes imprimen la hoja y lo pueden hacer acá, encontrar el eje o el punto centro o el vector o lo que sea. ¿Estamos? Lo pueden hacer sobre esta hoja y después sacan fotos, escanean, hacen lo que quieren. Bueno, lo leen tranquilos, cualquier duda me consultan, ¿les parece? Supongo que sí. Bueno, hoy vamos a empezar con construcciones. ¿Sí? Es más lindo que homotesia, pero bueno. No. Estos son todos los temas lindos. Van a ver. Bueno, vamos a hacer los primeros pasos de construcciones. Después, si tenemos tiempo, cuando terminamos, hacemos algunas más importantes. El tema de construcción realmente es lindo y es importante porque tenemos que poner en juego todas las propiedades que conocemos de las figuras. Es decir, si yo les pido que construyan un triángulo dado 3 lados, ustedes tienen que saber que tienen que cumplir la propiedad, la desigualdad triangular. Que cada uno sea mayor que la suma, menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia, porque si no, yo tengo dos lados chiquititos y no se me van a llegar a juntar, ¿sí? Entonces, esa es una condición de posibilidad para poder llegar a construir la figura. Si yo les doy, construyan un triángulo dados 3 ángulos, ustedes saben que la suma de los 3 ángulos tiene que ser 180. 180. Entonces están acotados a eso. No pueden construir cualquier cosa. ¿Estamos? Los 3 ángulos tienen que medir 180. Si les doy 2 ángulos, la suma de esos dos va a ser mayor que 0 y menor que 180. Esas son las condiciones que ustedes están poniendo en juego para hacer una construcción. Entonces, por eso les digo, y después, por ejemplo, si yo les digo, construyan un triángulo dado 2 lados y la altura de uno de ellos, por ejemplo, ¿sí? Le voy a decir, este lado, por ejemplo, este lado y la altura. Ustedes saben que la altura siempre va a ser más chiquita que el lado, porque es la distancia del vértice a la base, digamos. Entonces nunca la distancia es el menor de los segmentos. La altura siempre va a ser menor que estos dos lados. Que el otro no tiene ninguna relación, pero que estos dos sí tiene que ser menor, porque estos dos segmentos son oblicuos desde este punto a la base. ¿Sí? Esas son las cosas que después tendríamos que tener en cuenta y es donde uno pone en juego todo lo que aprendió. Pero bueno, ya llegaremos. Yo tengo fe. Canciones. Bien. La E es lo último que se pierde. Es lo último. Y así dicen. Claro. Ponele. Pero no entiendo, porque acá dice usando la regla no graduada. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿De qué? Del tamaño de los segmentos. Las medidas se toman con el compás. Ah, ok. ¿Sí? Y la regla te va a servir para trazar líneas rectas. ¿Sí? Con la regla vas a unir 2 puntos
No. Acá Martín dice que la mejor regla no graduada es una tarjeta. No. Una sube, que no se usa más ahora. No importa, ustedes usan la regla, pero no la usan para mí. Tarjeta de crédito no tengo, Martín. Un palito de helado, me dice Gaby. Bueno, usen lo que quieran. Yo tengo esta regla fea, horrible, que no tiene ningún número, por eso la uso. Pero a ver, pueden usar la regla que tiene números, pero ustedes no miden con la regla que tiene números y chao. Esa es la idea. A ver, al principio, cuando aprendemos, usamos todas las herramientas y no usamos la regla graduada. Después sí vamos a usarla, no se asusten. Tarjetas de Plainer o Netherland. ¡Qué antigüedad, Martín! Hola, profe. Hola. Profe, disculpe, llegué un poco tarde. ¿De qué me perdí? Y no tengo idea. No, para. A ver, hasta ahora dijimos que va a haber un trabajo práctico. Sí, eso ya me enteré. Lo acabo de mandar hace un ratito y más o menos dije cómo lo íbamos a hacer, que el tiempo hasta el 8 de octubre, así que no hay problema. Y ahora empezamos siempre con un tema nuevo, que es construcciones geométricas, y nada más que eso, estoy empezando a hacer esto. Lo que hice fue leer el práctico entre todos un ratito, ¿no? Bien, entonces, usamos la regla, algo que sea derecho para trazar líneas, porque con eso vamos a unir dos puntos y hacemos una recta, o dibujamos dos rectas y hacemos una intersección, y después para todo lo que sea medida, ¿sí? O transportar, no trasladar, transportar una medida, se usa el compás. Bien. Para hacer una construcción vamos a necesitar los datos, por ejemplo, tengo 3 segmentos, tengo un ángulo, entonces voy a dar el dato, una figura de análisis, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer acá, esto que hice a mano alzada es una figura de análisis, no es una construcción. Después vamos a ir detallando paso a paso qué es lo que vamos haciendo para que otra persona, sin ver el dibujo, leyendo lo que ustedes están escribiendo, pueda saber o pueda llegar a construir esa misma figura. Después vemos cuántas soluciones puede haber, vamos a acotar todas a un semiplano, y justificamos, siempre estamos dando una justificación de lo que hacemos. Sobre todo después las condiciones de posibilidad que a veces se ven antes de construir y a veces se ve una vez que uno lo construyó que se dio cuenta de otra cosa. Bien, vamos a comenzar con las construcciones básicas. Construir un segmento congruente a otro dado. Esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a poner como dato el segmento DB. Y realmente hacer esto sin pizarrón es súper difícil para mí. ¿Lo hacemos en hoja lisa? Perfecto. ¿Por qué no pueden usar los cuadraditos? Porque se guían por los cuadraditos y no hacen lo que tienen que hacer. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Qué pasa, Mauro? Este tema que va a dar ahora, ¿entra en el trabajo? ¿En qué trabajo? En el que usted mandó. No, el trabajo que yo mandé es de movimientos, de todo lo que terminamos de dar la última clase. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? Simetría central, simetría axial, traslación y giro, es lo que vimos de movimientos, y el trabajo va solamente para esto. Yo jamás les voy a tomar un trabajo de algo que no di. ¿Sí? Profe, ¿y dónde pongo el segmento congruente? ¿Al lado? ¿Abajo? No lo sé, espérame un cachito. Qué ansiosa que perdón, estás. Perdón. Bien. Entonces. Yo también pensé que había que hacerlo, yo lo estaba haciendo. Bueno, Sí, pero si yo no expliqué cómo, qué ansiosas. Este es el segmento DB. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo hago un segmento? Lo podemos hacer acá. Supongan que estoy dibujando en el pizarrón con regla no graduada y compás.
Bien. Trazo una circunferencia con centro B y radio D. Y el extremo opuesto de la circunferencia, digamos, el otro punto del diámetro es el segmento, de B hasta D'. Ya te entendí. Hago una circunferencia con centro en B y radio DB, no radio D, porque D, Sí, el D, radio es un segmento, ¿cierto? D es un Claro. punto, no hay problema. Y vos me decís que hay un segmento congruente en sentido contrario, puede ser un segmento acá, puede ser un segmento acá. Si este es el radio, todos los segmentos que tengan esta circunferencia van a ser congruentes. ¿O no? No hace Pero falta que sea el opuesto. A ver, este es acá, todos estos van a ser congruentes. ¿No te parece? Sí, sí. Bien. Pero, ¿qué pasa si yo no lo quiero hacer en la misma hoja, lo quiero hacer en otra hoja? ¿No puedo? ¿O lo quiero hacer en otro lugar en el plano, acá? Sí, o sea, Lo tomaría... creo como... ¿Eh? Perdón, Gus. No, dale. Dale. A ver, Noemí. No, yo le sacaría la medida con compás y lo trasladaría. ¿Lo trasladarías? Ponemos un puntito en cualquier parte del plano. Sí, ponemos un puntito acá. Y hacemos lo que dijo Noemí. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿lo van a trasladar? No. No sé cómo sería porque lo vamos a copiar, pero... A transportar. Ahí está, no me acordaba la palabra que dijo. No hay problema. Pero quiero hacer hincapié en esto, porque que no usen la palabra trasladar, porque si yo digo trasladar, lo que estamos haciendo es el movimiento que vimos en las clases anteriores, y para hacer una traslación necesito un vector que acá no lo voy a tener. ¿Sí? Sí, por eso quería aclarar la palabra. Es muy común, es muy normal, hasta yo me equivoco a veces que pongo trasladar, pero no se preocupen. Es transportar, vamos a transportar esa medida. ¿Y ahora cómo la transporto? Acá va a ser el punto A. ¿Cómo transporto la medida de este segmento? ¿Sería una circunferencia de radio, como habíamos dicho? ¿Puede ser? Puede ser una circunferencia con radio, como habíamos dicho. Uso el compás. Tomo la medida con el compás del segmento y hago una circunferencia con centro en ese punto. ¿Cuántos segmentos tengo congruentes al lado? Infinitos. Infinitos. Yo quiero uno nada más. Entonces podríamos elegir. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer una cosa de común acuerdo entre todos para que después todas las otras construcciones salgan de igual manera. Vamos a partir de una semirrecta, tampoco de una recta, porque, a ver, si yo parto de una recta, ¿cuántos segmentos? Perdón, me dice la recta. De una recta también tenés infinitos segmentos, podés... ¿Infinitos, Isabel? ¿Dos? Mira, Isa. Perdón, Sí. Isabel, dije Isa. Me dicen todos, Isa. Bueno, perdón. ¿Cuántos segmentos voy a tener acá? Congruentes. 2 segmentos congruentes. 2 segmentos congruentes. Porque voy a tener uno acá y otro acá. Entonces, no voy a usar la recta. Voy a partir de una semirrecta para acotar al menor número posible las soluciones. Entonces, ahora sí, acá voy a hacer con el compás, con centro acá, y voy a buscar la intersección de esta circunferencia con la semirrecta, y a ese punto yo lo llamé C. Y ahora se los muestro escrito, para que lo copien. Si se entendió lo que hicimos, si no lo volvemos a hacer. ¿Sí? Miren, yo tenía este segmento de B, que era el dato. Entonces fui a otra hoja, ¿sí?
y tracé una semirrecta AM. Y voy a ir detallando lo que voy haciendo. Entonces, ¿qué hice? Escribí como primer paso semirrecta AM. Después, ¿qué hice? Lo que me dijeron ustedes. Tracé una circunferencia con radio de B. Voy con el compás, tomo la medida en esta hoja y con esa medida tracé la circunferencia. La circunferencia la hice con centro en A, y radio, el segmentito que era dato, dB. Lo escribo así. ¿Se ve? Después el paso siguiente, ¿qué fue? Consideré el punto C, que era el punto de intersección entre esta circunferencia, ven que repito la circunferencia, intersección, la semirrecta AM. Cuando yo encontré el punto C, dibujo el segmento AC, y ese segmento AC es el congruente al que yo estaba buscando. ¿Pudieron copiar? ¿Entendieron lo que expliqué? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, el cuarto paso sería... A ver, yo tengo acá, digamos, AC, voy al GeoGebra, mírame. Dibujar el segmento en todo caso. Acá lo volví a hacer. Lo podría hacer con otro color. En realidad no hace falta, pero bueno. Sí, lo expliqué. ¿Ves que acá te quedó en rojo ahora? Lo que hice fue explicar que al tener el punto A y al tener el punto C, me quedó formado el segmento AC. Porque si no, en ningún lado decía que había un segmento. Pero el A ya lo tenía dado. Encontré por intersección de figuras el punto C. Y ahí obtuve el segmento C. Siempre hay que encontrar los puntitos que necesitamos para formar la figura. Si tuviera que construir un triángulo, lo que voy haciendo son los vértices. El primer vértice siempre va a ser el origen de la semirrecta. Después voy a empezar a encontrar, si trasladé un lado, voy a encontrar el otro vértice, y después, de acuerdo a lo que podamos hacer, encontraríamos el tercer vértice, y una vez que encontramos los tres puntos, ya tenemos la figura congruente a la dada. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Profe, Bueno, ¿qué? en un triángulo podríamos trazar 3 circunferencias, ¿no? Y las Bien. intersecciones serían los vértices. Ahora lo hacemos. Después. Está bien, perdón. No, lo vamos a hacer como para practicar. No hay problema. Sí, eso sí te dan los tres lados. Bueno, ahora se te complica, Cintia, entonces. A ver, ¿qué podemos transportar si tenemos que construir? Lados y ángulos. Lo más difícil es transportar el ángulo. Transportar los lados es súper fácil porque tomás la medida con el compás, la circunferencia, y ya te quedó el lado. Ahora vamos a tratar de construir un sector angular congruente a otro dado. Y el dato sería un ángulo. ¿Puedes levantar un poquitito su pizarra que no veo? Ahí está. A mí se me ocurre... Gracias por darle categoría de pizarra a esto. A mí se me ocurre trazar una... ¿Cómo se dice? Una perpendicular, pero para arriba y abajo. Una perpendicular para arriba y abajo. Que vaya desde arriba hasta abajo. No sé cómo decirlo. No, yo tampoco. Espera que ahora lo hacemos. A ver, yo sigo los pasos que vos me indiques. A ver, yo hice un archivo, porque Sí, como no vi sé. que esto no se entendía muy bien. ¿Sí? Después voy a hacer... Tengo acá
pizarras adicionales, pero vamos a ir de a poquito. Después yo les mando el archivito, se los muestro, y les mando el archivito que hicimos. A ver, si yo tengo un sector angular, lo que tengo como lados del sector angular son dos semirrectas, ¿sí? La semirrecta de origen B que pasa por A, la semirrecta de origen B que pasa por C. La voy a dibujar, ¿sí? No son segmentitos estos que yo puedo transportar. Entonces, supongan que yo tengo otra semirrecta, donde yo voy a transportar el ángulo. No me acuerdo qué nombre le puse, esperen que me fijo, para no confundirlos más, ¿no? ¿Se puede no confundirlos más? MT. Bien. Después lo hablo, después lo separo esto, pero para que vayamos pensando. Yo tengo que transportar, si quiero hacer un ángulo congruente, los dos lados del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, transporto la semirrecta BC, y si la tengo que transportar sobre la semirrecta MT, ¿tengo que hacer algo? ¿O todas las semirrectas son congruentes? O sea que ahí no habría algún paso como para hacer. Yo ya como parto de una semirrecta, considero que esa semirrecta va a ser uno de los dos lados del ángulo que vamos a construir. ¿Está? Sí. Bien. Lo que debemos hacer ahora es construir otra semirrecta. El problema es ¿dónde? Yo pensaba en giro, pero no sé si se podrá, ¿no? ¿Con giro? No, No. con compás. Con compás. Sí, pero primero tengo que, o sea, tomo la medida, hago centro en B, hago una medida de radio, no sé, o sea, que pase sí o sí por las dos semirrectas, y me va a dar 2 puntos de intersección de esa circunferencia con la semirrecta. Bien. Y después eso sí lo transporto a la otra semirrecta. Bien. O sea, esa misma circunferencia. Y después me paro desde... ¿Qué? Me paro. O sea, hago otra circunferencia desde el punto de... Desde el punto de que me dio así de intersección con la primera circunferencia, y tomo, o sea, la distancia con el compás que hay entre esas dos. Bien. A ver, lo que vos estás haciendo es tomar la apertura del ángulo, ¿sí? Sí. Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, en este nivel, cuánto mide el ángulo. Pero yo no puedo hacer esta apertura en cualquier lugar. No puedo tomar esto, no puedo tomar esto. No. Tengo que tomar algo que sea parejo en los dos. Porque yo tengo que ver cómo abre la... No, la bisectriz no, porque todavía no tengo el ángulo. ¿Los extremos? Tengo que ver cómo abre la pero si son dos semirrectas. Si son dos semirrectas, no tienen extremos. No tienen extremos. O sea, podemos, por eso digo, tomar una circunferencia que, o sea, tomar radio de una circunferencia y nos van a quedar a la misma distancia en las dos semirrectas. Ese es el problema. Lo que tenemos que lograr, acá tenemos el ángulo, ¿sí? Es, lo que dice David, dice B, es trazar una circunferencia para tener esta distancia al vértice del ángulo. Lo que estamos buscando es tener dos puntos que estén a la misma distancia del vértice del ángulo.
Entonces trazo una circunferencia con radio cualquiera, acá. Estos no van a ser pasos de construcción, los pasos de construcción van a estar sobre esta. Entonces lo que vamos a hacer es una circunferencia, que acá la voy a hacer verde, si quiero. ¿Sí? Y entonces ahora sí, busco esos dos puntos que están sobre los lados del ángulo. Busco la intersección de esa circunferencia. Bueno. Voy a tener que ir. Está rebelde esto, ¿eh? Ahí. No quiere. Me hizo un montón de puntos, pero no me los marcó. Intersección de la circunferencia con la semirrecta. Ahora me lo marco. Hace lo que él quiere cuando quiere. Vamos a renombrar P y Q. ¿Sí? Entonces yo logré fijarme en un lugar del ángulo que esté a la misma distancia. Entonces, lo que tengo que hacer es medir la apertura que tiene este ángulo a esa distancia del vértice. ¿Sí? La boquita se abre a esta medida. Entonces, esperen porque esto lo vamos a tener que bajar acá. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es transportar esta circunferencia a la semirrecta que teníamos. Voy a trazar no voy a necesitar medida. Voy a trazar con el compás una circunferencia del segmento J con centro en M. ¿Sí? Y acá, en esta intersección, le voy a poner Q' para que no sea tan complicado. Voy a tener el punto, ¿sí? Que es el mismo de este puntito de acá, es la imagen. Digamos, pongámosle. Bien. Entonces, ahora sí, yo tuviera que trazar la semirrecta, puedo decir, miren, ¿en dónde la tengo que trazar? ¿Se ve? Tengo que tener la apertura. Esta apertura me la va a dar esta distancia. Entonces, primero, antes de trazar esa semirrecta, lo que vamos a hacer es medir esa distancia. Trazar el segmento PQ, ¿no? Exactamente. Trazo el segmento PQ. Vamos a poner rojo. ¿Sí? Y ahora, entonces, voy a transportar esa medida de ese segmento rojo en esta construcción que estoy haciendo acá abajo. ¿Cómo lo hago eso? Con otra circunferencia. Bien, ahí estoy midiendo sin necesidad de la regla. Voy a hacer la circunferencia, perdón. ¿Concentro en dónde? En Q'. En Q1. ¿Y qué medida? Y radio PQ. Y radio PQ. Vamos a ponerle. ¿Sí? ¿Y qué obtuve yo acá? Otro punto La más. intersección es el punto de donde pasa la recta del lado del ángulo. Perfecto. Entonces, esto va a ser P'. Así no hay. Una pregunta. ¿Sí? ¿No es la única P que podríamos conseguir porque tiene doble intersección? O sea, ¿P podría ir para arriba o para abajo o necesariamente tiene que cumplir algo? Sí, no, hay dos. Va a haber esta y va a haber esta. ¿Sí? Los dos puntos de intersección pueden ser los ángulos congruentes. Entonces, una vez que obtuve el punto,
voy a hacer la semirrecta con origen en M que pase por P, y este ángulo va a ser congruente al lado. También podíamos haber hecho, como dice Agustín, una semirrecta que pase por este P sub 2, supongan, ¿sí? Y entonces voy a tener otro ángulo congruente. Pero nos vamos a poner de acuerdo, entre todos, que lo único que vamos a considerar va a ser un semiplano con respecto a la semirrecta, entonces vamos a tener una sola solución por semiplano. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar el apunte y después se los mando, y lo vamos a reconstruir esto que estamos haciendo acá. Yo pregunto, ¿se entendieron más o menos los pasos? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí. entonces, a ver si encuentro el apunte. Construir un sector angular. ¿Sí? Si quieren, se los mando. Sí, por favor. Partíamos de construir un sector angular, este era el ABC que teníamos. En ese sector angular lo que hicimos fue una circunferencia para encontrar dos puntos a la misma distancia del vértice y después medir la distancia que tenían esos puntos, que era lo que decía Gaby. Entonces acá detallamos los pasos. Primero trazamos una semirrecta MT, y acá lo dibujé. Después trazamos una circunferencia con centro en M y radio BQ, ¿sí? Para saber cuál era la distancia, a ver, esperen que marco acá, con radio BQ, para saber a qué distancia del vértice vamos a considerar la apertura. Después esa circunferencia se cortó, se intersecó con la semirrecta MT y obtuvimos un punto, acá le puse F. ¿Sí? ¿Ven cómo escribo? Esto es una operación entre conjuntos y el F va entre llaves. ¿Sí? Sí. ¿Sigo? Bien. Si me corta en cualquier momento, vuelvo para... Pensé que ¿Entramos con el mismo link o hay otro? No, te hago otro. No. Bueno. A veces puedo, a veces no puedo. A veces lo hago, a veces no. Después hicimos una circunferencia con centro en F y radio PQ, que era este coloradito. Entonces, vamos acá, hacemos una circunferencia con centro en F, radio PQ. Ven que me dio una circunferencia que, como decía Agustín, cortó a la otra en 2 puntos. Eso yo lo escribí acá. Circunferencia con radio F, con centro en F, radio QP, intersección, la circunferencia con centro en M, que era la que habíamos hecho antes, radio BQ, están los puntos E y E sub 1. La intersección entre dos circunferencias son siempre 2 puntos. Para resolver la construcción consideremos solo un semiplano, en este caso elegimos el punto E. Luego entonces, ya que tenemos el